Capital Federal. Misterio es también cómo un gobierno puede dejar a cientos de miles de trabajadores afuera de sus tareas, cómo se puede generar una relación tan patética para la mayor parte de los trabajadores de la República Argentina, y sin embargo, el principal objetivo que se habían propuesto, por lo menos en el primer año de gobierno, ha sido un fracaso. Y cuando sea un éxito, entre comillas, seguramente será la consecuencia de otros males tremendos, porque la inflación por sí misma no ha cedido nada. De este tema hablamos con Darío Gaño. Sí, porque hoy, Víctor Hugo, se conoció uno de esos datos que resume el primer año del gobierno de Macri. La Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, junto con los gremios y su Instituto Estadístico, midió la inflación de 2016, una inflación de casi el 41%. 1,5% fue en diciembre, y les decía, la anual fue de casi el 41%, la más alta en 25 años. Tal vez el dato más llamativo de este número que vamos a ver ahora es que para el 10% de los trabajadores que menos gana, la inflación fue del 46%, y para el 10% de los trabajadores que más gana fue del 38%. Ahí se ve la diferencia importante entre los trabajadores que más necesitan y los que menos. Este año, que fue obviamente una inflación muy alta, pero no solo eso, sino la más alta en mucho tiempo, y en el cual los trabajadores tuvieron una pérdida del salario real mayor al 6%. Esto habla obviamente de todas las medidas. El Instituto Estadístico junto a los gremios hablan de todas las medidas que perjudicaron al bolsillo de los trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con las tarifas, obviamente, y con la suba de precios de todos los días. Pero este 41% es la cifra más alta en 25 años. Sobre este tema, ya mismo nuestro móvil con Lucila Trujillo. Muy buenas tardes. Víctor Hugo, un gusto saludarla a usted, a Darío, y él lo anticipaba correctamente, más del 40% de inflación, según informan desde el Instituto Estadístico de los Trabajadores, un instituto que está donde estamos nosotros, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Estamos con Nicolás Trota, que es el rector de esta universidad, de UMED. Bueno, ampliar un poco la información que anticipaba Darío, más del 40% de inflación interanual en 2016. Más del 40,9%, que es un dato, como se planteaba recién en la apertura, que con mucho dramatismo afecta a la capacidad de compra del salario, con una pérdida de capacidad de compra del 6,1% en este año. Lo que plantearon los secretarios que participaron de la presentación a partir del informe nuestro, que ya el año próximo, o este año que comienza, no va a haber solo que empardar con la paritaria lo que es la inflación, que nosotros proyectamos una inflación superior al 25%, sino también recomponer la capacidad de compra del salario perdida este año, principalmente en el sector trabajador de menores ingresos, que son trabajadores subocupados en ese primer decil, que el aumento de tarifas le ha impactado de lleno y lleva inclusive a la necesidad de reconfigurar la canasta alimentaria familiar, porque no pueden hacer frente a esta inflación que tanto ha golpeado a los argentinos. Víctor Hugo, lo está escuchando Trota. Sí, estaba mirando en estos momentos, en minuto 1, la suba permanentemente de productos como la carne. Subió en los supermercados, pese a que bajó el precio en Liniers. También hay que confrontar, además de los errores del gobierno, con estos formadores de precios que se llevan todo por delante, señor Trota. Creo, Víctor Hugo, que es así. Buenas tardes. Y uno de los puntos importantes que nosotros remarcamos en la presentación con todo nuestro equipo técnico es que el componente que más aumentó, un 10% en este mes, fueron todo lo vinculado a indumentaria. Tengamos en cuenta que es un sector que el gobierno ha abierto, nuestra economía ha abierto las importaciones. Eso ha golpeado muchísimo el empleo en el sector textil, en el sector del calzado. Vemos suspensiones y despidos, pese a lo cual han aumentado los precios en ese capítulo de la canasta básica. Frente a eso, también planteamos la necesidad que el gobierno revea esta estrategia que ha planteado el nuevo ministro de Economía, de tratar de o intentar disciplinar los precios a partir de la apertura y de las importaciones. Eso la Argentina lo ha hecho en la década del 70 y lo ha hecho en los 90, y todos sabemos el resultado, ¿no? La destrucción de empleo,
es lo que genera mayor inequidad en la Argentina y creo que es parte del desafío que tienen hoy las organizaciones sindicales. Todas han tenido una mirada muy crítica al momento que transita la Argentina, al punto que estuvo presente Edgardo Llano, el secretario de los aeronáuticos, ¿no? Donde también ahí vemos un sector que empieza a sufrir a partir de la desregulación, desarmar una bandera de todos los argentinos, que es nuestra empresa aérea. La forma en que se ha deprimido el salario también, que ahora impacta a los que tienen mayores ingresos, porque aquellos que tienen menores ingresos ya lo han padecido enormemente, y me da la sensación de que, según el informe que leímos de ustedes en UMET, los problemas mayores ahora los están teniendo quienes ganan un poco más que esa media tan modesta de 8.000 pesos por mes. Sí, nosotros planteamos siempre, ¿no? Tengamos en cuenta, ponemos el foco en los trabajadores registrados, que son aquellos que, gracias a que hay organizaciones sindicales, pueden mejorar a partir de los convenios colectivos de trabajo su salario y tratar de empardar la inflación. La realidad es que hay toda una economía informal que no tiene estos beneficios. En la economía informal muchas veces vemos que la negociación es individual y en la negociación individual siempre pierde el trabajador. Estamos hablando de casi el 40% de los argentinos que sufren mucho más que los trabajadores registrados este modelo económico que hoy se está implementando en la Argentina. Y la realidad también se planteaba hoy en la presentación. La estrategia de las organizaciones sindicales al momento de ir a la paritaria, de lograr que los salarios de menores ingresos puedan recomponerse con mayor fuerza para poder compensar lo que ha sido la inflación de este año, principalmente lo que ha sido el tarifazo, que todos esperamos a partir de lo que ha anunciado el gobierno, que vuelva a impactar en el mes de febrero o marzo, tanto en la electricidad como el gas y el agua. Nicolás, justo hablabas de la economía informal, aumentó según ustedes este año y tuvo un aumento importante, considerable en comparación con los últimos años. Creo que ha aumentado y lo estamos viendo también, que hay un Estado, y lo planteamos en distintas reuniones y conferencias, vemos que hay un Estado que ha perdido el equilibrio, ¿no? Hoy tenemos un Estado que tiene una mirada muy cercana al sector del capital, un gobierno que está planteando su línea de acción vinculado al desafío de liberalizar nuestra economía, y vemos las medidas que han tomado en los últimos meses, inclusive con la asunción del nuevo ministro de Hacienda, y todos sabemos que esas cuestiones no sirven ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Nuestro país necesita que logremos recomponer un rol activo del Estado, no solo para romper las asimetrías y las inequidades que genera el mercado, sino también tener un Estado que sea promotor de desarrollo. Creo que ese es el desafío que hoy debe transitar la Argentina, pese al gobierno que los argentinos hemos elegido un año atrás. Algo que preocupa es que se abren las importaciones, se sabe que la indumentaria y el calzado siempre son los más perjudicados, pero aumentaron los precios un 10%, quiere decir que la importación ni siquiera ha servido para el objetivo que induce a adoptar esas medidas, cuál sería bajar los precios. No ha pasado nada con eso porque en el mes de diciembre el estudio de ustedes habla de indumentaria y calzado como aquellos sectores donde se produjeron las subas más importantes. Efectivamente, eso también, Víctor Hugo, creo que debe llamar a la reflexión no solo al gobierno, sino también al sector del capital, en el desafío de poder convocar a una gran mesa de concertación para que se discuta una política industrial de Argentina, que podamos realmente definir qué sectores de la economía necesitan una protección, pero una protección que debe ir de la mano de procesos de inversión, de integración de nuestra cadena de valor, de capacitación del sector trabajador, para que no vivamos lo que ha ocurrido en el pasado, que es también un bajo compromiso del sector del capital. Y lo podemos observar hoy, por ejemplo, en el sector de los electrónicos, como aquellos que se beneficiaban por un Estado que protegía al sector, hoy rápidamente muchos se están reconvirtiendo en importadores. Pasa lo mismo en el sector de las motos, ¿no? Que en vez de ensamblar motos en Argentina, hoy están importando la moto terminada. Frente a ese escenario tenemos que ser conscientes que tenemos que tener un plan industrial para la Argentina, sabiendo lo que no se pudo hacer inclusive en la década pasada, pero nada de eso se vincula al plan de desarrollo que ha presentado el gobierno, que no es más que una apertura indiscriminada de nuestra economía y pensando que el mercado puede administrar
esa transición. Siempre nosotros planteamos aquellas decisiones que se tomen sin la participación de los trabajadores, lo único que hacen es perjudicar a ese sector, el sector de los trabajadores. Nicolás Trota, muchísimas gracias. Cierra su tarea allí Lucila Trujillo. Sí, Víctor Hugo, solamente agregar que en los próximos días el gobierno va a dar los números oficiales de la inflación de diciembre y la interanual de 2016 y que se espera, según Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central, un 17%.